Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Voy a hacer este video un poco para explicar el video anterior que tenía que ver con las llamas gemelas, cuando hablé de los catalizadores o portales orgánicos narcisistas psicópatas, porque es algo de lo que estoy hablando últimamente mucho, porque tiene que ver particularmente con mi proceso. Como siempre digo, lo que comparto es lo que sucede en mi proceso. No hablo de los procesos de otros, si bien otros comparten sus procesos conmigo. Por una cuestión de respeto, yo hablo de mi propio proceso y de la información que yo canalizo. Me parecía hacer este video, me parecía importante hacer este audio video para aclarar algunas cosas, ya que si bien yo lo sé que lo estoy haciendo de un modo insistente, me parece que todavía hay personas que necesitan entender determinadas temáticas de vínculos que no solamente tienen que ver con las llamas gemelas. Esta página, la página de Facebook y este canal de YouTube no es exclusivamente para llamas gemelas. Y eso lo aclaré en el primer video. Este es un canal para difundir cosas que tienen que ver con realidades o cuestiones que se hablan en otros canales, quizás por separado. Algunos hablan de semillas estelares, otros hablan de llamas gemelas, otros hablan sobre razas, canalizaciones, mediums. Bueno, acá se habla de todo eso, todo junto, porque es lo que me toca vivenciar a mí en primera persona. Entonces, lo que hice es crear este canal y una nueva página de Facebook, que en realidad fue la fusión de dos páginas de Facebook, que no tiene como finalidad solamente hablar de las llamas gemelas. Esto me parece importante aclararlo. Y que no toda la información que yo comparto tiene que resonar con todo el mundo. Cada uno tiene que aprender a usar su propio discernimiento de aquello que le resuena o no, tomar lo que le sirve y dejar lo que no. Y que no le sirva o que no le resuene no significa ni que una persona tenga razón y la otra no. Los aprendizajes y la vida no pasa por ahí quién tiene la razón o quién no la tiene. Acá es aprender cada uno en su propio proceso, haciendo su propia automaestría y tomando de los demás los aprendizajes que les sirven para hacerlos propios en uno y dejar los que no para otros, sin desmerecer o desprestigiar lo que otros vivencian. También digo últimamente que no todos vemos la misma realidad, obviamente, y no todos ven las mismas cosas que vemos aquellos que tenemos un poco más desarrollados algunos dones o sentidos, eh, porque es así. Entonces, que no veamos determinadas cosas no significa que no existan. Hay personas que ven muchísimo más que yo, muchas más cosas y perciben muchas más cosas que yo, y por eso no desacredito la información que comparten. Todo lo contrario, trato de ver si desde algún lugar me resuena o tenerla presente, porque quizás en algún momento a mí me pase, y de hecho me ha pasado que cosas que han compartido otras personas en otros canales que tienen determinados dones y que en ese momento no me sucedían o no me resonaban, ahora lo hacen. Me resuenan mucho y me suceden a mí. Esto funciona así, vamos por olas. Unos van primero, otros vamos después, otros nos siguen a nosotros. Esto nos vamos todos, no estamos todos en el mismo escalón y vamos al mismo ritmo, aprendiendo las mismas cosas. Y esto también tiene que ver con poder aceptar el proceso de cada uno y los procesos de los demás y cómo cada uno vive sus procesos y desde qué nivel de conciencia los vive. Dado el último audio video que hice sobre el despertar de las llamas gemelas y los posts que subí después a Facebook, que tienen que ver con mi proceso particularmente y esta cuestión de que
A veces es difícil explicarlo y el que no lo vive es difícil de entenderlo. Perdón. Mi llama gemela está en un 10% en el cuerpo de la persona que yo conocí. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, para hacerlo un poco más claro. Todos tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo astral, como cuerpos inferiores. Después hay más cuerpos todavía. Pero partamos como de lo básico, para que podamos, aquellos que no pueden todavía entender de qué estoy hablando, puedan entender hacia dónde van dirigidos los últimos posts y las últimas cosas que comparto. Yo conté que mi llama, cuando yo la conocí, cuando hablo de mi llama, hablo de el alma de mi llama y la parte del ser de mi llama que yo comparto, es decir, de conciencia, digamos. Esa parte de conciencia que comparto con mi llama y esa alma estaban en un determinado vehículo. Cuando hablo de vehículo, hablo de cuerpo físico, más allá de también el mental, el emocional y el astral. Entonces, cuando yo lo conocí a una persona que tenía un cuerpo físico, mental, emocional, tenía un alma y tenía una conciencia. Todo eso era mi llama. En un momento, parte de su alma y por ende parte de su conciencia, deja de estar en ese vehículo, en ese cuerpo físico, mental y emocional, y se va a otro lugar. Y queda solamente en ese vehículo un 10%, un 20 o un 10% del alma y la conciencia de mi llama. El resto, ese 80-90%, está en otro lugar. Está relegado en otro lugar. Y ese 10% que todavía está en ese vehículo, en ese cuerpo, está sumamente aprisionado por otra energía. Está manipulado, está siendo, por llamarlo así, manipulado por otra energía. Entonces, no significa que esa energía que está manipulando, que está ocupando ahora ese envase, ese vehículo, sea mi llama. Esa no es mi llama. Es esa energía, ese ser que está ocupando ese cuerpo, no es mi llama. Eso quiero que quede como claro. No es mi llama. No es mi llama. Mi llama está ahí como acobachada en un 10% de mi llama está como acobachada, como retenida dentro de ese vehículo en un 10% por esta otra energía que la está dominando. Es como una energía que acapara todo. Esto me parece importante aclararlo porque hay como mucha confusión. Solo los que viven esto me entienden de lo que estoy hablando y otros no. Entonces, en este audio video voy a hablar especialmente, y no en relación con respecto a las llamas gemelas, sino con cualquier vínculo que puede ser padre, madre, hijo, hermanos, abuelos, amigos, etc., humanidad en general, sobre los portales orgánicos, sobre los walk-ins y sobre las posesiones. Este va a ser el punto sobre el que voy a tratar este audio video. ¿Que está relacionado con mi proceso de llama? Lo está. Por eso lo traigo y por eso lo hablo. Como me pasa a mí, le pasa a otras tantas personas, pero no necesariamente, y vuelvo a decir, tiene que ser parte del proceso de las llamas gemelas. Pero que no le suceda a un 80 o 90% en su proceso de llama no significa que no suceda, que no exista. Y esto es otro punto.
que haya cosas que nosotros no experimentemos o que no podamos ver, no significa que no existan o no estén ahí. Y esto va mucho más allá de estas cuestiones del espejo y de lo que yo atraigo, por resonancia yo atraigo a esta energía. Separemos también las aguas, ¿no? Y ahora lo voy a explicar mejor cuando hable de esto, pero no tiene que ver 100% con esto. No tiene que ver 100% de que yo haya traído mi llama, haya traído a mi llama por resonancia en un principio y que después esta haya sido poseída por otra entidad. Entonces esto es como que por resonancia es como atraigo esto. No, porque no es mi pacto, no es algo que yo acordé que sucediera así. Es el pacto que mi llama acordó que sucediera así. Y también acá va a entrar la cuestión de, y no sé si no voy a hacer un video particular sobre esto, lo que tiene que ver con el karma, la rueda del karma, salir del karma, por qué estamos o por qué están dentro de una rueda karmática y el ser humano necesita volver y volver y volver y volver infinitamente a aprender cosas que ya sabe. Y voy a hablar de los arcontes, voy a hablar de otros seres que gobiernan, que manipulan todas estas cuestiones. Es importante entender en dónde estamos parados, de qué va todo esto, de esta lucha de energía de la que hablo todo el tiempo y parece que no quisiéramos ver o todavía no somos capaces de ver determinadas cosas, pero existen, están ahí, hay una lucha de energía. Se nos da el libre albedrío de elegir qué queremos hacer. Tenemos una gran responsabilidad y en esta responsabilidad también está el elegir si queremos hacernos cargo de eso o no. Pero eso será para otro video o para el final de este video, así no mezclamos las cosas. Lo primero que voy a hablar son sobre los portales orgánicos. ¿Qué es un portal orgánico? Un portal orgánico es un envase, un cuerpo, que tiene un cuerpo físico, que a su vez tiene un mental y un emocional, además de un astral. Este cuerpo físico, yo lo llamo vehículo, y cuando digo vehículo hablo de todo esto. Este vehículo lo que hace es, sirve como vehículo, es decir, permite que otra entidad utilice ese vehículo por determinada cantidad de tiempo, con determinada finalidad. Hay muchos seres encarnados que son portales orgánicos, es decir, que dentro de ese vehículo hay un alma colectiva. ¿Qué significa esto? Que son seres, los portales orgánicos son seres que no tienen alma individual. Son seres que no tienen empatía, no tienen amor, no pueden sentir amor, no tienen compasión, no tienen humildad. Funcionan desde su cuerpo más mental y como reflejo el emocional, pero no tienen emociones reales, son superficiales. Los portales orgánicos se alimentan de las bajas frecuencias de los que sí tenemos alma individual, los que sí tenemos compasión, empatía, amor, etc. Pero no se alimentan de esa energía. Lo que hacen es, necesitan que las personas que sí tienen alma individual bajen su nivel vibratorio porque se alimentan de las bajas frecuencias, de la baja energía. Entonces el portal orgánico funciona como una colmena, es un alma que es colectiva
y que cada pedazo de esa alma colectiva está dentro de cada vehículo. Es decir, que no piensa por sí misma, no tiene conciencia de sí misma. No la tiene. Actúa como actúan todos los demás. Es como los portales orgánicos actúan por repetición, por patrón y repetición. No hay autorreflexión en los portales orgánicos. No hay un sentimiento de alma individual, de crecimiento individual, de aprendizaje individual. Ellos ni siquiera se lo cuestionan. Básicamente su cerebro es básicamente reptil. Actúan como los reptiles, hablando de raza. Porque de hecho muchos portales orgánicos están ocupados por entidades que son reptiles, grises o de otras razas. Porque ellos necesitan alimentarse, necesitan alimento, y el alimento, parte del alimento que necesitan tiene que ver con las bajas frecuencias, con las energías de baja frecuencia. Entonces el portal orgánico, ¿qué es? Es esto, es un vehículo que actúa como esto, como vehículo de otra entidad, ¿no? Estos portales orgánicos pueden ser portales orgánicos de nacimiento, es decir, un ser que nace siendo portal orgánico toda su vida, forma parte de un alma o conciencia colectiva, básicamente se alimenta de la energía de otros, vampiros energéticos, personas tóxicas, narcisistas, psicópatas o como cada uno le quiera llamar, son portales orgánicos. No sienten, no tienen sentimientos, no tienen conciencia, no tienen empatía. Los portales orgánicos no cambian, son siempre iguales y siempre repiten los mismos patrones. Es como las ovejas que siguen el rebaño. Cuando uno empieza su proceso de despertar, se da cuenta de que es una oveja negra que hasta cierto punto iba siguiendo un rebaño porque creía que eso era lo que tenía que hacer, hasta que un momento dice no, es para el otro lado, y empieza a encarar hacia el otro lado. Y ahí es donde vienen todos los problemas, porque obviamente los portales orgánicos se alimentan de la energía de los que los circundan, y cuando uno va hacia otra dirección, a ellos no les conviene que en la humanidad despierte, porque obviamente están manipulados por otros seres, por esta conciencia colectiva de colmena. Bueno, esto es mucho más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se entienda que cuando escribo y cuando hablo de los portales orgánicos, ¿de qué estoy hablando? Incluyo dentro de los portales orgánicos los narcisistas, los sociópatas, los psicópatas, las personas tóxicas o como cada uno quiera llamarles. Para eso hay que aprender primero a conocer su propia energía y observar a los demás. Ahora, esta cuestión de yo atraigo la misma frecuencia con la que resueno, es decir, que si yo atraigo, por ejemplo, en mi caso, si yo atraigo psicópatas o narcisistas porque yo vibro en la frecuencia de psicópata o narcisista. No, los psicópatas, los narcisistas, las personas tóxicas, los vampiros energéticos se alimentan de las personas empáticas. Son su mayor fuente de alimento, son las personas que tienen amor, sobre todo empatía, compasión, los que son altamente sensibles como yo, mucho más. ¿Por qué? Porque lo que hacen es bajar la frecuencia de estas personas y alimentarse. El alimento energético es mucho más grande lo que le podemos dar las personas empáticas que las que no. Entonces somos como su mayor alimento. Y esto no tiene que ver con resonancia energética, es decir, no es que los atraemos por resonancia, porque vibramos en la misma frecuencia. No tiene que ver con esto. Tiene que ver con una cuestión de suplemento de alimento. Ellos nos necesitan a nosotros. Y nosotros, por nuestra gran empatía y nuestra gran compasión, decimos, pobre, ¿cuánto amor necesita esta persona? Entonces damos amor. Estamos todo el tiempo dándole alimento. Y no nos estamos dando cuenta en un principio dónde nos estamos metiendo y con qué tipo de ser estamos
lidiando o creando un vínculo y una conexión, que además es una conexión energética. Además que después hay que cortar estos lazos de energía y de codependencia que se crean con los portales orgánicos. Dentro de los portales orgánicos, como dije, el portal orgánico puede nacer siendo un portal orgánico y vivir toda su vida como un portal orgánico, o puede ser que en un determinado momento de su vida esta persona, este vehículo, se convierta en portal orgánico. ¿Cómo una persona puede convertirse en portal orgánico? Por una determinada periodo de tiempo, es decir, puede suceder por un determinado periodo de tiempo o no, pero siempre es con una finalidad. Y acá voy a hablar de los walk-ins. ¿Qué son los famosos walk-ins? Cuando yo comencé mi proceso de despertar en el año 2011-2012, me pasaban un montón de cosas extremadamente extrañas que yo no sabía qué eran. Me costaba incluso entender racionalmente las cosas sobrenaturales que me sucedían. Y empecé a investigar. Me había hecho muy susceptible a las energías, sentí este llamado interno de necesidad de cumplir con mi misión, de que tenía que hacer lo que tenía que hacer, que se me acababa el tiempo, cosas que yo he contado y que no voy a volver a contar, que están en los videos anteriores, y que les voy a poner el link para que los puedan ir a ver si los quieren ir a ver. Y toda esta cuestión que me pasaba en ese momento, que fue muy abrumadora para mí, me hizo investigar y llegué a través de conocer otras personas que me hablaron de las semillas estelares, conocer el mundo de las semillas estelares, pero también dentro del mundo de las semillas estelares se hablaba sobre los walk-ins. Y en algún momento me cuestioné seriamente si yo no era un walk-in. ¿Por qué no? Porque yo no podía ser un walk-in y tenía que ser una semilla estelar. Entonces me dediqué a investigar sobre los walk-ins. Y llegué a la conclusión y pedí asistencia a mi ser y llegué a la conclusión de que yo no era un walk-in, que era una semilla estelar por las características que tenían los walk-ins y que tienen o tenían las semillas estelares. ¿Qué es un walk-in? Y acá voy a tratar también de hacerlo lo más didáctico posible para que se pueda entender. Un walk-in es cuando el alma, siempre que ustedes tengan presente esta cuestión del vehículo y que dentro de ese vehículo hay un alma, ¿cierto? Somos un cuerpo, somos un alma que tiene un cuerpo, ¿no? Entonces, en algún momento, antes de encarnar, generalmente, antes de encarnar, el alma pacta con otra alma o entidad o alma colectiva, pacta que en determinado momento va a haber como un cambio de almas, va a entrar un alma y sale la otra. Esto es un walk-in, cuando hay un acuerdo previo de que un alma va a ocupar el vehículo de otra alma y esta segunda alma o va a quedar relegada, es decir, que no tiene posibilidad de dirigir su vehículo, sino que queda relegada a esta otra alma que toma el primer lugar, o directamente esta alma se va a ir dejándole lugar al alma que ingresa como walk-in. Ustedes dirán, ay no, pero esto de ciencia ficción, esto no existe. Sí existe. Existe. ¿Es real? Existe. Es así. Generalmente, y en un modo pacífico, funciona así. Es un acuerdo que se hace antes de que la persona, que el alma, encarne en esta realidad. Entonces este cambio se produce de un modo armónico. Porque es un pacto, además, que hacen estas dos almas, o el alma y el alma colectiva, o el alma y la entidad. ¿No? Puede suceder que una vez encarnada la persona, su alma diga, no, yo ya no me quiero ir, me quiero quedar acá, y
el alma del walk-in o esta otra entidad o ser diga, no, pero ahora habíamos pactado que esto iba a ser así, que yo iba a tomar posesión, etcétera, etcétera. Bueno, acá se arma todo un gran lío que tiene que ver con los pactos álmicos y demás, y ahí tendrán que resolver cómo lo hacen. Pueden ser que estén estas dos almas conviviendo conjuntamente en la misma persona, lo cual le puede producir un gran trauma al vehículo mental emocional, porque tiene dos almas conviviendo simultáneamente con funciones y características diferentes. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. También puede pasar que el alma del walk-in haya decidido que en el momento en que tiene que bajar no quiere hacerlo, entonces el alma que estaba esperando ser reemplazada por otra desencarne, porque su función, su tiempo ya caducó. Entonces no va a esperar hasta que el walk-in quiere ingresar. Si no quiere ingresar, directamente el alma, digamos, principal desencarna. Esto de los walk-ins tiene una gran correlación con la posesión. Y ahí hablamos también un poco de esto que me sucedió a mí, que conté con respecto a mi llama gemela. Puede ser que una entidad, generalmente la posesión es sin la voluntad del alma que está en el vehículo, que venga una entidad de afuera o un alma de afuera sin previo aviso y sin previo acuerdo o pacto, y intente o quiera y lo logre ingresar en el vehículo de esta otra alma. En ese momento se produce una posesión. La posesión, no hay acuerdo, no hay consentimiento del alma principal, ¿no?, de ceder su vehículo o de compartir su vehículo. Directamente es ocupado el vehículo por esta otra alma, que generalmente es para una finalidad específica, en un momento específico, para una finalidad específica. Por lo cual el alma principal queda o directamente expulsada del cuerpo o queda relegada y no tiene posibilidad de acción en su propio vehículo. Es decir, que esta alma que hizo la posesión es la que gobierna y lidera ese vehículo, sin permitirle al alma principal hacer nada. O directamente la expulsa o directamente queda en un segundo plano, minimizada absolutamente. Esto sucede generalmente en un momento preciso, con una finalidad precisa. Es decir, no sucede porque sí. Las posesiones no son porque sí. Y cuando digo posesiones no estamos hablando solamente de seres desencarnados que poseen otra persona. Estamos hablando, en mi caso particular, y a lo que yo le hago foco cuando hablo de esto, es a entidades que no son seres desencarnados, son entidades, energías de otros planos y realidades, dimensiones, etcétera, que ocupan cuerpos, vehículos en un momento determinado con una finalidad determinada. A esto es a lo que me refiero cuando yo conté mi experiencia de llama gemela y lo que me sucedió a mí con mi llama gemela, y cuando hablé de los walk-ins. Esto me parecía como importante hacer este video hoy. Si bien ya lo expliqué y lo expliqué en otros posts, parece que como que no queda muy claro. Este ser que ocupa este vehículo, esta posesión o walk-in, no forma parte del ser o del alma de esa persona. Son dos entidades diferentes.
Esto puede suceder, como ya les dije, con un previo acuerdo o sin previo acuerdo. Esto también tiene que quedar claro, que puede ser que las almas hayan pactado previamente o que simplemente venga esta entidad, esta energía, este ser, esta alma y diga, yo necesito para este fin, este cuerpo. Bueno, a ellos no les importa obviamente estas energías, entidades, el alma de la persona. Recuerden que no tienen, que actúan como conciencia colectiva, no tienen empatía, no tienen amor, no tienen sentimientos. Ellos actúan por patrón y por totalmente racionalmente. No hay ningún tipo de emoción. Generalmente cuando las personas que no son semillas estelares son walk-ins, porque puede pasar que en un determinado momento un ser de otro lugar haya pactado con el alma de determinada persona hacerse cargo de ese vehículo y el alma quede o relegada o se vaya, porque ese ser de otra dimensión, realidad, tiempo, espacio, necesita hacer un trabajo para la luz, porque también existen walk-ins que trabajan para la luz. En este caso siempre hay un acuerdo, y generalmente el traspaso es armónico. Lo que suele suceder con todos los walk-ins es que hay un cambio en la persona, en la personalidad, en su forma de hablar, de vestirse, de peinarse. Es decir, empieza a haber todo un cambio que se empieza a hacer notorio. Un cambio de vínculos, porque obviamente son dos entidades diferentes, aunque el vehículo físicamente se ve igual, lo que está adentro ha cambiado. Entonces, al cambiarlo de adentro se va a empezar a exteriorizar hacia afuera. Cuando el walk-in es una entidad que no es de la luz, se va a notar mucho más. Que fue también mi caso. La persona se volvió totalmente psicópata y narcisista, que no lo era antes. Entonces, uno queda un poco así como desconcertado. Toda esta información sobre los portales orgánicos, los walk-ins, las posesiones, era información que yo tuve y tengo hace mucho tiempo, hace 8 años, pero nunca las había vivenciado en primera persona o había podido encontrarle la correlación en la vida diaria de situaciones que me sucedieran a mí. Ahora todo es mucho más claro, todo se ve más claro, porque es así, porque a medida que uno va haciendo su proceso, los velos se van corriendo y uno va viendo cosas que antes no veía o no veía con tanta nitidez, ahora se ven absolutamente. Es como que es muy difícil que las personas puedan ocultar determinadas cosas. Cuando una persona está poseída o está manipulada por otra energía, se ve la energía de esta persona que la manipula. Se percibe, se ve, más allá de lo que la persona pueda exteriorizar verbalmente, se ve la energía de la persona. Por eso ayer cuando hablaba del post que puse ayer, hay como una gran confusión, porque uno está viendo una cosa, el vehículo es el mismo de la persona que uno ve. La cuestión es la energía que tiene adentro, el alma que tiene adentro. No es la misma. Esta es la cuestión. ¿Y qué es lo que uno debería hacer en estos casos? ¿No? Con respecto volviendo a hablar del tema de la llama gemela. Si mi llama se convirtió en un walk-in, es decir, que su alma ya no está, o está en una pequeña porción, o está poseída por otra energía, por otra entidad, ¿yo qué debería hacer? Debería dejarla, que haga su proceso y que se libere sola. Es decir, ¿qué debería hacer? Mi llama es un ser maravilloso. El vehículo, lo que tiene adentro del vehículo no es mi llama. Eso yo ya lo sé, ya lo entendí, ya lo vi.
Entonces, pero yo debería dejar, que eso siga sucediendo así. ¿Qué deberíamos hacer los que nos pasa esto? Hay personas que se dedican a limpiar estas energías y todavía no estoy en condiciones de yo poder hacerlo. Si bien sé que puedo hacerlo, podría hacerlo. Porque al poder conectar con cualquier tipo de energía, esto me facilita poder conectar y poder entablar una conversación con cualquier tipo de energía. En este momento creo que no es el momento. Pero quería hacer este video porque se creó mucha confusión sobre lo que escribí, y esto creo que tiene que ver con los videos que subo y que a veces el no seguir el hilo de cómo van los procesos o determinados procesos, en este caso el mío y lo que yo comparto, hace que uno lea un post así suelto y no entienda por qué hablo de determinadas cosas. Hablo porque lo que vivencio. No significa que todas las llamas gemelas sean narcisistas o estén poseídas o sean walk-ins. No, absolutamente no. Lo aclaré en el video y dije que en un 80-90% no es lo que sucede. No entra dentro del porcentaje mayoritario de las cosas que suceden. Pero habemos un 20%, un 10-20% de que no suceden estas cosas, de que existen estas cosas. Y no me suceden a mí, a Itiel y a su llama. Suceden a muchas otras llamas, ¿no? Entonces, por eso difundo esta información, por eso hablo tanto de los narcisistas, porque cuando uno está dentro de un vínculo con un narcisista, le cuesta mucho ver algunas cosas. Y el vínculo narcisista crea una dependencia emocional, que es muy difícil salir de ahí. Entonces, también me parece importante difundir lo que tiene que ver con los narcisistas, con los psicópatas, con las personas tóxicas, porque están en todos lados. Más allá de ser llama gemela, están en todos lados. Existen un montón de vínculos, porque estas personas son portales orgánicos. Y también lo compartí en otro video, que tiene que ver con por qué hay determinadas familias que son como son, o vínculos que son como son. ¿Cuál es la finalidad de estos vínculos que nos solemos encontrar a lo largo de nuestra vida? Hay el 50% de la población, o para mí más del 50% de la población, es un portal orgánico. Entonces, si yo no sé lo que es un portal orgánico, no puedo explicarme un montón de cosas que suceden. Yo soy una infinita y eterna buscadora de respuestas. Nunca me voy a quedar con la simple respuesta de lo que me dicen. Ah, bueno, sí, es un psicópata, listo, no le des bola, ya está, ya pasó. Pero, ¿qué es un psicópata? Es decir, el psicópata nace psicópata. Un psicópata, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Qué siente? ¿No siente? ¿Cómo le funciona la mente? ¿Tiene mente? ¿Tiene cerebro? ¿Cómo le funciona el cerebro? ¿Tiene corazón? ¿Cómo le funciona? ¿Tiene alma? Entonces, el haberme puesto a investigar sobre un montón de cosas es lo que me permite entender y poder hacer esto que hago, que es como encastrar la información, poder relacionar una información con otra, relacionar los catalizadores con los portales orgánicos, con los narcisistas, psicópatas, sociópatas, vampiros energéticos o como cada uno le llame, poder a su vez también conectarlo con los walk-ins y las posesiones. Todo tiene conexión en el universo, todo, nada está separadito y suelto así, todo tiene conexión. Y vuelvo a repetir, no tiene que ver esto con una cuestión de resonancia, de frecuencia, de porque yo vibro en esta frecuencia, entonces me tocan todos los psicópatas y todos los narcisistas. Seguramente es porque hay cosas que tenemos que aprender, eso está clarísimo. Pero hay casos excepcionales, y los vuelvo a decir, en donde
Una entidad ocupa un cuerpo para hacer algo específico en un momento específico. Y esto fue lo que me pasó a mí, no a Itiel, a la llama de Itiel, al vehículo de Itiel. Mi llama, es decir, el vehículo de mi llama y su alma y su conciencia no eran así como son hoy. Cuando yo lo conocí no era así. No era así. Lo que yo vi cuando vi su alma y vi su ser, más allá de lo físico, porque lo físico no fue lo primero que me atrajo, no era lo, es decir, yo veía y estaba segura de lo que estaba viendo, porque la energía no miente, la energía no miente. Después, cuando empezó a cambiar y yo puedo decir que fue en el año 2015 que todo esto pasó, este walking, esta posesión, o como cada uno le quiera llamar, esta entidad que se encargó de ocupar el vehículo de mi llama, y sigo diciendo mi llama porque no puedo decir el nombre, llamémosle X. Cuando esta entidad ocupó el vehículo de X, yo sentí que la energía había cambiado, pero como seguía viendo el mismo vehículo, yo creía que estaba viendo a la misma persona, y en realidad estaba viendo a la misma persona, pero lo que tenía adentro esa persona no era lo mismo. Entonces se genera una confusión, porque uno ve una cosa y percibe otra. Entonces decís, pero si antes percibí una cosa y ahora percibo otra, ¿cómo puede ser? Pero estoy viendo a la misma persona. Y a veces, hasta cierto punto, me siento igual, pero es solamente un 10%, y el otro 90%, ¿qué pasa? Entonces uno se cuestiona un montón de cosas. Este mundo en el que vivimos es una lucha de energía. Es una lucha de energía. Cuando entendamos esto, vamos a entender un montón de cosas. Nadie vino a este mundo a sufrir. Nadie. Absolutamente nadie. Pero estoy segura de que muchos de los que sufrimos, al principio no sabemos por qué sufrimos o cuál es el motivo de real de nuestro sufrimiento. Y es nuestro ego. Nosotros sufrimos porque sufre el ego. El ego es el que patalea y sufre. Nosotros podemos atravesar momentos de dolor, porque todos atravesamos dolor en esta vida. La cuestión es no quedarse en el dolor y sufrir permanentemente por algo. Cuando uno está todo el tiempo recordando, rememorando ese dolor que aún está en el inconsciente, lo que hacemos es sufrir y nos volvemos adictos al sufrimiento. Y en vez de salir del sufrimiento, lo que hacemos es generar cada vez más sufrimiento. Entonces, para poder salir del sufrimiento, primero hay que encontrar la raíz del sufrimiento. Y la raíz del sufrimiento está en el inconsciente. Y generalmente está ampliamente relacionada con nuestro ego, con lo que nuestro ego quiere, nuestra mente quiere, lo que yo quiero. Yo quiero que las cosas sean diferentes. No, las cosas son como tienen que ser si uno deja que las cosas sean manejadas por la divinidad, por nuestra propia divinidad. Como el ego cree que tiene control sobre las cosas cuando en realidad no las tiene, ahí es cuando sufrimos más, porque las cosas no se dan como queremos. O queremos que se den de un modo diferente. Entonces, deberíamos aprender la raíz de nuestro sufrimiento. Todos en algún momento sufrimos. El dolor es difícil de evitar. Es difícil de evitar situaciones dolorosas. Sí, hay cosas que nos producen dolor. Lo que podemos evitar es el sufrimiento permanente. Todo el tiempo estar sufriendo. Y si sufrimos, porque sufrimos, por lo menos ser conscientes de que estamos sufriendo, saber que este es el proceso de sufrimiento y que es una elección personal sufrir. Y que es una elección también personal salir de ese lugar de sufrimiento, que a veces no es tan fácil como parece. Hay que conocerse suficientemente bien, convertirse en su propio observador, mantener la ecuanimidad, no hacer juicios de valor,
No decir, no, está mal sufrir, no, está bien esto, está mal. No, simplemente observarlo, está ahí. En la medida que podamos observar el sufrimiento va a ir menguando. Se va a ir limpiando del inconsciente y va a ir subiendo al consciente. Creo que mucho de este proceso tiene que ver con hacerse consciente de muchas cosas que nos pasan. Hay situaciones que se repiten porque son necesarias que se repitan para reforzar aprendizajes. Es necesario, forma parte de esto, de estar encarnado en esta vida, la libre elección, el libre albedrío que tenemos, que no existe en otros lugares, en otros planetas, en otras realidades planetarias, estelares o como cada uno le llame. No existe este libre elegir. Las cosas son como tienen que ser. Y son. No hay, bueno, sí, lo hago o no lo hago. No, simplemente es como tiene que ser. O no se hace porque no se tenía que hacer, o se hace porque se tenía que hacer. No hay esta opción, no hay esta dualidad. El ser humano está en una constante dualidad. Y en vez de elegir desde el corazón, elige desde la mente, porque es lo que nos han enseñado siempre, a racionalizar todo, a utilizar nuestro cerebro reptil para pasar todo por la razón, por la lógica. Todo tiene que tener una lógica. El corazón no tiene lógica. El amor incondicional, la vibración del amor incondicional no tiene lógica. La compasión no tiene lógica. Si yo a la compasión le pongo lógica, digo, uy, pobre persona, pobre lo que le pasa. Eso no es compasión. Decir, pobre, le pasó tal cosa. De compasión eso no tiene nada. Nada. Nada, absolutamente. La compasión pasa por otro lado. La compasión tiene que tener empatía, si no, no es compasión. Tiene que tener amor incondicional, si no, tampoco es compasión. Podríamos hablar mucho sobre muchas cosas. Vuelvo a hacer hincapié en que esto es una lucha de energías. Nos guste o no nos guste, algunos lo quieran ver, otros no. Es así. Hay realidades que no todos ven todavía. El día que todos veamos lo que está detrás del velo de esta realidad, que casi todos vemos, vamos a empezar a entender otras cosas y cómo funcionan y cómo estamos siendo manipulados por otras energías para hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Nosotros creemos que hacemos lo que nosotros queremos, cuando en realidad todavía estamos haciendo lo que otros quieren que hagamos. ¿Y quiénes son esos otros que nos manipulan, que nos llevan a hacer determinadas cosas? Es decir, yo no sé si hay otros canales, porque la verdad que no lo sé, que hablen sobre esto. Sí hay otros canales que hablan sobre esto, seguro, pero relacionado con las llamas gemelas, especialmente con las llamas gemelas. Las semillas estelares tenemos otra manera de resolver y de digerir las situaciones y las cosas. Y depende del lugar de donde cada uno venga su alma siendo semilla estelar, es la energía que porta y es la forma en la que resuelve las situaciones o la información que le llega. Pero las llamas gemelas idealizan mucho esta cuestión del amor, muchísimo. Hay una idealización extrema de lo que debería ser el proceso de llama gemela y lo que debería ser mi llama gemela, o cómo debería terminar yo mi proceso de llama gemela. Disiento con muchos, respeto el proceso de cada uno, porque cada proceso es diferente, por eso siempre pido respeto ante mi proceso, porque respeto el proceso de todos y porque a mí me pasan cosas que yo sé que no le pasan al común de las llamas gemelas, yo lo sé, pero no puedo hacer nada para que no suceda así, sucede así en mi proceso.
Desde algún lugar mi ser decide vivir el proceso de esta manera. Un poco más complejo que el resto, y sí, un poco más complejo que el resto. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que toca en este momento, hay que aceptarlo y hay que seguir fluyendo con el proceso, tratando de entenderlo de la mejor manera posible. Me parecía necesario aclarar esto de los portales orgánicos, los walk-ins y las posesiones. Me gustaría hablar mucho sobre quiénes manipulan estos procesos, quiénes están detrás de la manipulación del colectivo de la humanidad, quiénes son todos estos seres que manipulan en los procesos de llamas gemelas, porque los hay, por qué el ser humano hace las cosas que hace y ni siquiera sabe por qué las hace. Preguntas que siempre me hago y digo, ¿las personas se preguntarán estas mismas cosas o simplemente vivirán su vida sin cuestionarse? Los que no se cuestionan son los portales orgánicos, eso ya lo sé. Portales orgánicos no se cuestionan absolutamente nada, simplemente ellos viven, más bien sobreviven, digo yo. El portal orgánico sobrevive. Y es más fácil, cuando uno está dormido, sobrevivir, porque vivir implica ver cosas que a veces uno no está preparado para ver, pero que están ahí y que existen. En otro video voy a hablar sobre los arcontes, tema de que alguna vez hablé muy por arriba, que leí en algún momento hace muchos años y que en ese momento no podía comprenderlo, ahora lo comprendo mucho más, el tema de quiénes son y para qué están, de dónde vienen y por qué siguen estando acá. Esta cuestión del karma y por qué el ser humano necesita una y otra y otra y otra y otra vez encarnar en la tierra. Si uno se pensara 5 minutos, decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que volver o por qué tienen que volver y volver una y otra vez para aprender cosas que ya saben, pero pactan volver? Y como el alma acá tiene el libre albedrío de elegir y está tan manipulada todo por estos seres, entonces es como que nunca terminan de salir de esta rueda, ¿no? Entonces estos seres se siguen alimentando de esta rueda kármica que ellos mismos crearon para que el ser humano siga volviendo y volviendo y volviendo por miles de años, vaya a saber hasta cuándo. Cuando uno podría salirse de la rueda del karma tan fácil, cuando uno se muere. Y esto, nunca sentí y creí realmente en el karma. Para mí había algo, y siempre lo dije, para mí el karma no existía, es como que algo como que no podía ser, como que no me cerraba la cuestión del karma. Y esto de morirse, uno se muere y va a un lugar donde te encontrás con tus familiares, esto también nunca me cerró. Que ahí te examinan y te dicen, usted hizo bien, hizo mal, entonces como hizo mal, tiene que esperar ahora el alma de la otra persona con la que pactó para volver. Yo tengo claro de dónde vengo y hacia dónde voy a volver. Yo tengo claro, y siempre los que me conocen saben que yo dije que yo no vuelvo. A mí no me pidan de volver porque yo no vuelvo más. No tengo por qué volver. Y me dicen, pero si te quedaron aprendizajes, ¿qué aprendizajes? El que me quiera hacer creer que tengo cosas que aprender, bueno, que vuelva él. No necesitaríamos volver. Venimos de la fuente y ahí tenemos que volver. No necesitamos volver a la tierra. No es necesario. No es necesario. No es necesario seguir alimentando a estos seres. Nos hacen creer un montón de cosas y nos inculcan el miedo, que si no hacemos estas cosas nos va a ir mal. Si no creemos determinadas cosas nos va a ir mal. Me pregunto, ¿Dios quisiera que nos fuera mal? ¿Dios querría que todo esto funcione como funciona? Tengo como muchas preguntas. Algunas tengo respuesta, varias tengo respuesta. Pero yo digo, ¿las personas se cuestionan estas cosas?
simplemente viven sin reflexionar sobre lo que realmente es vivir. Y esto tiene también que ver con el sufrir, ¿no? No vinimos a sufrir, pero ¿por qué sufrimos? Ok, sufrimos, aceptémoslo, sufrimos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el motivo del sufrimiento? ¿De dónde nace el sufrimiento? ¿Cómo salgo del sufrimiento? Ok. Hay que aprender a ser humano. Es mi gran lección en esta encarnación. Todos me dicen lo mismo. Vos no sabés ser humano. Estás peleada con tu humanidad. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Yo no sé ser humano. No entiendo el ser humano. No puedo comprender muchas cosas sobre el ser humano. No puedo. Mi lógica álmica extraterrestre no me lo permite. No lo sé. No lo sé. Porque de donde yo vengo las cosas funcionan diferentes. Y para mí sería mucho más sencillo si las cosas fuesen como funcionan en otros lugares. Pero en este momento estoy acá. Y las reglas de este juego, en este planeta, no hay reglas. Cada uno hace sus propias reglas. Así que imagínense que hay tantas reglas como personas encarnadas en este universo, que a su vez están manejadas o manipuladas, o estamos manejados y manipulados por otros seres que son los que realmente sí crean estas reglas, pero que no las dicen cuáles son, te las mandan subliminarmente y te las hacen hacer sin decirte cuáles son. Entonces todo esto es un gran juego. La cuestión es quién maneja este juego, quién está detrás de este juego. Muchos hablan de los Illuminati, ¿sí? Porque los Illuminati, ¿sí? ¿Quién está detrás de? Nadie se pregunta quiénes están detrás de los Illuminati. El Illuminati está como en la cúspide de la pirámide. ¿Qué hay más allá de eso? ¿Quiénes son los ángeles caídos? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son los seres de luz? ¿En qué dimensión están? ¿Están donde están? ¿Quiénes son los guías? ¿Quiénes son los maestros? ¿Son guías? ¿Son maestros? ¿Quiénes son los maestros ascendidos? ¿Son realmente maestros ascendidos? ¿Por qué nos enseñan siempre a recurrir a cosas que están fuera de nosotros para que nos salven, en vez de nosotros trabajar en nosotros para nuestra propia salvación? ¿Por qué hay religiones? ¿Por qué surgió la nueva era? ¿Por qué estamos siempre afuera y nunca adentro? Esto tiene que ver con también lo que hablé en algún video de las zonas de confort. Siempre es más fácil ir creando zonas de confort para no hacer lo que vinimos a hacer, para no trabajar en nosotros, para no buscar en nosotros. Siempre afuera, siempre el otro que me dé la respuesta, siempre el otro que me ayude. No está mal pedir ayuda, pero esta cuestión de crear dependencia en el afuera para que el afuera me resuelva lo que tengo que resolver adentro. ¿Existe todo lo que dicen que existe? ¿La historia de la humanidad es como dicen que fue y es? ¿O solo cuentan una parte, la parte que nos conviene saber? Y la otra parte, ¿por qué no la cuentan? ¿Dónde está la otra parte? ¿A quién le preguntamos de la otra parte? ¿No? ¿Cómo es esto? El hombre surge del mono, la evolución del mono. Otros hablan de otros seres, de los gigantes, de la Atlántida, de Lemuria, de Mu. ¿Y cómo encastramos todo esto? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿De dónde surge el ser humano? ¿De dónde vienen las razas? ¿Somos los únicos seres que existen en este universo? Cuando yo era chiquita era impensado decir, ni siquiera había que decir que podían existir seres en otros lugares del universo. Nosotros éramos los únicos seres vivientes en todo el universo. No había seres en Marte, en Venus, no, esas cosas no se hablaban, no se decían, se hablaba muy poco, pero mejor no, como van a decir que hay otros seres. Te excomulgaban de la iglesia más o menos. Yo decía, pero
escúchenme, están ahí, se ven, yo los veía, decía, pero no los ven, que están ahí. Hasta que en un momento tuve que callarme la boca y aceptar que había cosas de las que no se podía hablar. Por eso siempre hablo de lo que no se puede hablar. Siempre voy a hablar de las cosas que nadie quiere hablar. Porque la gente tiene mucho miedo a hablar de las cosas. Porque está esta creencia de que cuando uno habla de ciertas cosas, las está atrayendo. Y es verdad. En cierto modo es verdad. Si yo creo que existen los reptiles o los draconianos, es muy probable que existan, porque yo los estoy creando verbalmente, en pensamiento y verbalmente. Es muy probable. Pero para mí es ver para creer. Antes de que yo creyera que existieran ya los veía. Entonces es como, bueno, a estos hay que ponerle un nombre, porque si yo los veo y están ahí, tienen que llamarse de alguna manera. Entonces uno va buscando, bueno, a ver estos cómo se llamarán y estos de dónde vendrán. Así con todo. Así con todo. Y no todo lo que brilla es oro. Y lo digo como canalizadora. Siempre me cuestioné, hablo en primera persona, las personas que canalizan otros seres. Y no está mal, no digo que esté mal, ni que esté bien, pero siempre me lo cuestioné, si realmente sabemos que estamos canalizando simplemente porque nos gusta canalizar y recibir información, recibimos cualquier cosa. Porque seres hay infinitos dando vuelta tratando de que alguien los escuche y pasar información. Y no todo lo que brilla es oro, desafortunadamente. Hay seres que se hacen pasar por seres de luz que no lo son. Y lo único que quieren es seguir dividiendo en vez de unir. Entonces, hay que ser muy cauteloso con la energía, preservar la energía y usar mucho el discernimiento. Dicho todo esto, un video muy largo de más de 1 hora. Quería que fuera corto, pero fue mucho más largo. Pero bueno, parecía necesaria la explicación. Les dejo un gran abrazo a todos, muchas bendiciones. Gracias a todos los que se siguen sumando al canal. Gracias a los que van comprendiendo hacia dónde van dirigidas los videos, audios y los posts. Que la finalidad siempre de este canal es compartir y usar el discernimiento y reflexionar. Acá nadie tiene la verdad absoluta y cada uno puede pensar lo que quiera y opinar lo que quiera siempre que sea desde el respeto. Siempre. Para mí el respeto ante todo. Les dejo un gran abrazo, muchas bendiciones y nos estamos viendo muy pronto. Gracias.